Amados, Dios los bendiga poderosamente, bienvenidos en esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición, qué bueno verte allí conectado y que dispongas tu corazón para recibir esta palabra que el Señor nos quiere entregar en esta hora. Este mensaje lo hemos denominado "Muchos se perderán". Y obviamente sabemos que el deseo del corazón de Dios es que muchos sean salvos, que haya una humanidad que venga al arrepentimiento, que haya una humanidad que se encuentre cara a cara con Cristo Jesús. Pero desafortunadamente, mi amado, serán muchos los que se perderán y estarán una eternidad lejos de Dios. Quiero que miremos inicialmente Jeremías capítulo 18, verso 17. Como viento solano los esparciré. Delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Qué tremenda palabra la que el Señor decía a través del profeta, recordando, iglesia, en el contexto bíblico que él estaba hablando del alfarero, del barro, de cómo Dios quería que su pueblo fuese barro en sus manos, que él pudiese formar en cada uno de ellos y de nosotros lo que él desea, lo que él quiere. Pero definitivamente habrían muchos que no se dejarían obviamente moldear por Dios, que no se dejarían enseñar por el Señor, y estos serían los que se perderían, estos serían los que en el día sencillamente postrero, como los dice acá la palabra, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas, y ahí viene lo impactante, les mostraré las espaldas y no el rostro. Qué terrible esto, iglesia, qué impresionante darnos cuenta acá cómo el Señor muestra su amor, su misericordia. En un comienzo le está diciendo al pueblo, quiero que seas barro en mis manos, quiero ser ese alfarero que te moldee, que haga de ti una vasija hermosa en la cual yo me pueda complacer. Pero definitivamente habría sobre algunos el rechazo hacia Dios, el no dejarse guiar por el Señor. Y estos son los que en un día el Señor les daría la espalda, no verían su rostro, y dice claramente en el día de su perdición. Es que es verídico, hermano, que nuestra fe, o sea, la base de nuestra fe es para obtener la salvación en Cristo Jesús. Pero tristemente van a haber muchos que se van a perder, van a haber muchos que van a pasar esa eternidad en el castigo eterno, lejos de la presencia de Dios. Esto que te estoy hablando en esta hora, iglesia, no es un juego, es la realidad de nuestra alma. Lo que está en lucha es precisamente eso, iglesia, nuestra alma. El objetivo por el cual Cristo murió en la cruz era para dar salvación. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora en Él hemos sido santificados, hemos sido justificados y hemos hallado la salvación que es por gracia, como lo dice la Escritura, no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Pero ¿quiénes serán aquellos que hallarán esa perdición? Es la pregunta que nos queremos hacer en esta hora. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, mira lo que dice la Escritura. Filipenses 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ojo con esto, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y mira lo que dice la Escritura, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. El llamado del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo era permanecer firmes, a caminar con Cristo Jesús, a tomarse fielmente de la mano del Señor, a estar unidos como iglesia. Él dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y dice que en nada su iglesia debe estar intimidados por aquellos que se oponen. Y ahí dice claramente sobre los cuales es indicio de perdición.
Definitivamente todo aquel que se oponga al verdadero evangelio, ese hallará perdición. ¿Quién es el evangelio? Jesucristo. Todo aquel que se oponga a Jesús, a su palabra, a su obra de la cruz, lo único que hallará esa persona es perdición para su alma. Qué triste el Señor entregando la oportunidad para que todos sean salvos, y qué triste que muchos se opongan a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo, a lo que el Señor reveló a través de la cruz. Esas personas hallarán perdición. No depende de religión, no depende de decir, sí, yo creo en Jesús y ya, no. Es vivir en Jesús, es caminar con Jesús, es ser guiado por el Señor Jesucristo. Todos los que se opongan al Evangelio van a hallar perdición. Está escrito en la palabra. Para ellos es indicio de perdición. ¿Qué es un indicio? Una evidencia de que se van a perder. Una evidencia de que sencillamente ellos no van a hallar la salvación. No porque Jesús no se las hubiese querido brindar, sino porque ellos mismos tomaron su decisión y se opusieron totalmente a la palabra del Señor. Qué impresionante. Pero en la carta aquí de Filipenses capítulo 3, verso 18, mira ahí Filipenses 3, 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué confrontación tan grande. El apóstol Pablo decía, por ahí andan muchos. Y esos muchos que están haciendo son enemigos de la cruz de Cristo. No están predicando el verdadero evangelio. Y dice, el fin de los cuales será perdición. Su Dios es su vientre. Lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Y lo más tremendo es que dice, solo piensan en lo terrenal. Es decir que la evidencia de alguien que hallará la perdición es que solo piensa en las cosas de esta tierra. O sea, el Hijo de Dios, como ha entendido su salvación, él anhela estar en el cielo, él anhela partir a la presencia de Dios, él anhela dejar de vivir en este cuerpo de pecado, de maldad, en la cual la enfermedad toca nuestros cuerpos, en la cual hay tanto dolor, tanto quebranto. El Hijo de Dios anhela las cosas celestiales. Pero definitivamente aquel que hallará la perdición solo piensa en lo terrenal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estoy en Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está claro. Perdóname. ¿Qué dice entonces aquí la palabra? Esos hombres se oponen al evangelio de Jesucristo. Esos hombres están pensando solo en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Eso es una expresión en el cual está diciendo solamente lo que mi carne quiera, lo que mi carne anhele. Y no están pensando en lo celestial. Esas personas hallarán perdición. Es que a veces muchos como que quieren ignorar voluntariamente. Lo que está en juego, como te lo decía, son nuestras almas. Y tú debes pensar en lo celestial, dejar de pensar tanto en lo terrenal y empezar a colocar tu mirada en lo celestial, iglesia. Si seguimos mirando las escrituras en la segunda carta a los tesalonicenses, ve allí conmigo, segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Voy a volver a leer. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo esto. Pablo comienza diciendo acá, los que causaron tribulación sobre nuestras vidas, esos serán atribulados, porque es justo de parte de Dios. Y para nosotros, ¿qué habrá? Reposo, descanso. Estaremos en la presencia del Señor. Y dice claramente acá, es que el Señor vendrá para retribuir a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron al Evangelio. Y dice, esos que no obedecieron, esos que no conocieron a Dios, sufrirán pena de eterna perdición y estarán excluidos de la presencia de Dios. Definitivamente el que no conoció a Dios hallará perdición para su alma. El que no se encontró cara a cara con el Señor, él se perderá. Ahí sí vendrá el lloro, ahí sí vendrá el crujir de dientes, ahí sí muchos llamarán a la puerta, pero como lo leímos en el primer texto, el Señor ya no mostrará su rostro, les dará la espalda, porque ellos no quisieron venir a Cristo, porque ellos no se quisieron encontrar con Dios realmente. Porque dijeron tal vez después, más adelante, yo no creo lo que me están diciendo, eso que dicen no creo que sea verdad. Se negaron a creer a Dios y lo único que estaban haciendo al negar su fe era recibir esa perdición que vendría sobre ellos. En la carta a los Hebreos, ve allí conmigo, Hebreos, quiero que observes el capítulo 10, el verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está claro, iglesia. El autor de la carta dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Quién vendrá? Jesucristo. No tardará. Nosotros como justos viviremos por fe. Si alguien retrocede, dice el Señor a través del autor de la carta, no agradará a mi alma. O sea, aquel que retrocede, obviamente no es visto bien delante de los ojos de Dios. Y él complementa diciendo, pero nosotros que hemos creído en Cristo no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Los que retroceden hallarán la perdición, iglesia. Alguien algún día pudo estar en el camino de Dios, pudo hasta haber servido, pero definitivamente esa persona se apartó. Y la palabra dice que los que retroceden lo único que hallarán es perdición. Ahí está claro. El llamado, la exhortación que Dios nos hace es a perseverar, a continuar en el camino, a creer en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, pero no retrocedas, porque eso lo único que hará es la confirmación de que tú nunca fuiste salvo. No es que tu salvación se pierda. Alguien que retrocede, que se aparta, solo confirmó que nunca había nacido de nuevo. El nacido de nuevo va a perseverar, el nacido de nuevo va a caminar con Dios hasta el final de sus días. El nacido de nuevo va a estar firme en la voluntad de Dios. Pero tú ni yo vamos a retroceder porque no queremos obviamente la perdición de nuestras almas. Sabemos que hemos obtenido esa salvación en Cristo Jesús. En la segunda carta del apóstol Pedro, ahí un poco más adelante, en el capítulo 2, el verso 1 dice la palabra.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira lo que dice acá la Escritura: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los que han hecho mercadería con el Evangelio, iglesia, hallarán perdición. Esos hombres que tú ves, hombres y mujeres, predicando un falso evangelio, enriqueciéndose a costa del evangelio, de la fe de las personas, como lo dice acá la Escritura, introduciendo herejías destructoras, y que aún con sus hechos y por sus propias palabras negarán al Señor, esos hallarán perdición. O sea, es algo en lo cual el Señor confirma que aquellos que predicamos el verdadero evangelio estamos en la verdad, estamos en el camino. Los que no hemos hecho mercadería de la fe, mucho menos, iglesia, estamos obviamente lejos de Dios, sino estamos en el camino que Cristo nos quiere guiar. Porque esos, como lo dice la palabra, que por avaricia harán mercadería de vosotros, del pueblo, que con palabras fingidas dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda sobre ellos, y su perdición no se duerme. Es decir, que aunque ellos hayan hablado de Dios, aunque hayan tenido congregaciones inmensas, aunque sencillamente hayan predicado el falso evangelio de la prosperidad, su perdición ya está, porque ellos no quisieron venir a la verdad. Nunca vimos a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Pablo, a ninguno de ellos los vimos haciendo mercadería de la fe. Por lo contrario, iglesia, ellos estaban enfocados fielmente, iglesia, en predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Esas personas que hacen mercadería de la fe hallarán perdición. O sea, ellos creen que la mano de Dios no les va a tocar, pero Dios llegará el momento en que les juzgue, y tristemente, sus almas se perderán, no porque no pudieron obtener la salvación, sino porque ellos mismos se encargaron de hallar su propia perdición. Y allí mismo en segunda carta de Pedro, capítulo 3, el verso 14, dice la Escritura: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, dice acá la Escritura, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. ¿Te das cuenta lo que está diciendo ahí la palabra? Todos aquellos que hayan utilizado las escrituras y las hayan torcido, desviado, esos hallarán perdición. Ni tú ni yo podemos torcer las escrituras. Torcer las escrituras es manipularlas, usarlas al favor del hombre, olvidando lo que Dios ha dicho. Nosotros, por lo contrario, debemos exponer fielmente lo que el Señor está diciendo, lo que Dios está mostrando a través de su palabra. Qué impresionante. Lo triste, iglesia, es que mucha de la humanidad se va a perder. No porque no haya tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con el Señor, ¿no? Sino porque ellos mismos tomaron su decisión. Unos, te voy a recordar, se opusieron al Evangelio
y hallaron perdición. O sea, son personas que han estado siempre en contra del evangelio, siempre en contra de la palabra, siempre en contra de la predicación. Esas personas lo único que están haciendo es hallar perdición para sus propias vidas. Otros siguen pensando en lo terrenal, como lo analizamos allí en la carta a los Filipenses. Solo piensan en las cosas de esta tierra, y al pensar en las cosas de esta tierra, pues no están anhelando lo celestial, y lo único que están trayendo para sus vidas es una eternidad sin Cristo Jesús. Otros hallarán su perdición porque definitivamente no conocieron a Dios, porque no se encontraron con el Señor cara a cara. Y es tiempo de que tengamos ese encuentro con Dios, de que nuestra familia, los tuyos, tus amigos, se encuentren cara a cara con Dios. Tú puedes tener tus hijos, tú los puedes llevar a la iglesia, pero tus hijos, yo te pregunto, ¿ya tuvieron un encuentro con Dios? Hasta que ellos no tengan un encuentro con el Señor, sus almas se están perdiendo, ¿me escuchas? Es tu responsabilidad hablarles de Cristo, es tu responsabilidad que ellos empiecen a encontrar a través de la palabra la verdad. Llévalos a orar, llévalos a leer las Escrituras, enséñales tú mismo la palabra. Hay personas que en algún momento caminaron con Dios, pero retrocedieron, y la Escritura dice que aquellos que retroceden, pues retroceden para perdición. Y te decía, esos nunca nacieron de nuevo. Pudieron estar años en la iglesia, pudieron haber hasta servido en la iglesia, pero si retrocedieron, nunca nacieron de nuevo. Y el problema más grave es que lo único que hallan es perdición para sus almas. Si hay algunos haciendo mercadería de la fe, pues la mano de Dios no se detendrá sobre ellos. Dios les juzgará, y lo único que ellos han alimentado es el juicio de Dios sobre sus vidas, porque hallarán perdición para ellos. De la misma manera, los que han torcido las Escrituras con esas falsas enseñanzas que hay hoy en día. Ojo con lo que tú escuchas. Cuando tú escuches, vea la palabra, que sea Dios el que realmente te dé luz. Que sea Dios el que a través de su palabra confirme realmente si lo que está diciendo el hombre es real o no es real. Y nosotros como predicadores del Evangelio lo que hacemos es predicar la verdadera palabra del Señor, el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo allí al texto inicial, y allí termina, iglesia, en Jeremías 18, el verso 17, voy a leerte nuevamente. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Cuando la Escritura habla de un viento solano, está hablando de un viento ardiente. Es perjudicial para las plantas. O sea, pese a que el viento está corriendo, es un viento que arde, que quema las plantas, quema las hojas, las seca totalmente. Y esto por lo general se ve en el mundo asiático, por allá en Arabia. Pero el texto me lleva a mostrar que en el momento en que ya llegue el día del juicio, cuando muchos llamarán a la puerta, cuando muchos golpearán al Señor y le dirán ábrenos, ese viento solano vendrá, quemará esas vidas. Dios ya les dará la espalda. Mucho tiempo Dios estuvo dando su rostro, extendiendo sus manos a cada uno de ellos. Pero ellos mismos se encargaron de rechazar el amor de Jesucristo. Lo tuvieron en poco. Muchos piensan equivocadamente que el Evangelio es tener dinero, tener una casa, tener un carro, tener bienes sobre esta tierra. Muchos piensan que el Evangelio es que todo en tu entorno esté perfectamente. No, iglesia. El Evangelio fue entregado para darte salvación. Tú puedes tener dinero, riquezas, carro, casa, lo que tú quieras. Pero ¿de qué te sirve todo eso si no ha llegado la salvación a tu vida? Si en el momento en que Dios te llame, tu alma se habrá perdido porque nunca tuviste un encuentro cara a cara con Dios. ¿Sabes que los días definitivamente son acortados? Cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Cada día estamos más cerca de los tiempos finales.
Pero muchos quieren ignorar voluntariamente eso, siguen pensando en las cosas de esta tierra, siguen afanados por lo que está sobre este mundo y no se han colocado a pensar en su eternidad. Eso es lo importante, iglesia. Algún día yo dejaré de estar en este lugar, iré a la presencia del Señor, y es el anhelo grande en mi corazón, porque entendí hace mucho tiempo que lo más valioso que yo podía tener era mi salvación, la vida eterna, el hecho de estar en comunión, cara a cara con Dios. Eso es lo más importante, no es lo de esta tierra. Lo de esta tierra es pasajero, algún día dejará de estar. Ni siquiera los cielos y la tierra que nosotros vemos estarán en un futuro, porque el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra la destruirá, y esta tierra será destruida por causa del pecado, de la maldad del hombre. Y muchos se perderán, y muchos estarán lejos de la presencia de Dios, cuando Cristo, en su amor infinito, quiso dar salvación a todo aquel que en Él creyera. Pero cada ser humano decidirá su destino eterno, que ni sobre tu vida ni sobre mi vida tenga que ocurrir lo que dice la palabra, que en aquel tiempo el Señor enviará su viento solano, su viento ardiente, el cual quemará y que les mostrará sus espaldas y ya no su rostro en el día de su perdición. Padre, hoy clamamos por tu infinito amor. Y yo quiero que nos coloquemos a cuentas con Dios en esta hora, iglesia. Padre, hoy te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, Señor. Solo ayúdanos a vivir en tu verdad. Solo ayúdanos a caminar contigo día tras día. Solo ayúdanos a encontrar, Señor, tu presencia. No nos dejes retroceder, Dios. No nos dejes volver atrás, Dios mío. Haz de tus hijos, de tus hijas, hombres y mujeres perseverantes, que lleguen hasta el final del camino, Dios Santo. Tómanos y ayúdanos. Glorifícate en gran manera sobre todos nosotros, Rey Santo. Estamos hablando de nuestras almas, Dios, y tú entregaste tu vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Que aquellos que conocemos, que aún no han tenido un encuentro contigo, Padre, puedan venir a ti. Ruega allí por tu esposo, por tu esposa que tal vez no conoce el Señor. Ruega por tus hijos y pídele a Dios que ellos te conozcan. No consiste solamente en que tú ya hayas conocido, ellos también tienen que tener un encuentro verdadero, genuino con el Señor. Ruega por ellos en este momento y dile: Padre, trae salvación, revélate a sus vidas, glorifícate en ellos de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, Dios, que ellos hallen su salvación, ten misericordia de ellos. Ruégale a Dios con todo tu corazón y pídele que Dios llegue a sus corazones. Que su palabra sea como martillo que quebrante, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos. Que Dios haga algo en el corazón de aquellas personas que aún están perdidas. Nosotros te lo rogamos en esta hora, nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ruega por tus padres, si aún no conocen, levanta tu voz en esta hora y dile: Señor, oro por mi papá, oro por mi mamá en estos momentos, Señor, trae luz a su vida, revélate a su vida, tú lo puedes hacer, Señor, como lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con ellos, no los sueltes de tu mano un solo instante, Dios, y revélate a sus corazones, Señor. Hoy yo te lo ruego, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Revélate a muchas vidas más antes de tu venida, Señor. Ten misericordia, Dios, quebranta el corazón endurecido, que sean como barro en tus manos, que se dejen moldear realmente, Señor, que se dejen tratar, Dios mío, por ti, que tú puedas formar en ellos esas vasijas que tú quieres, Dios Santo. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rey bendito. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. No nos dejes tropezar. Que nuestra mirada esté puesta en ti.
que lleguemos al final del camino y lleguemos tomados de tu mano y en victoria, sabiendo que tenemos la herencia de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Aquí lo importante son las almas, iglesia. Es tu alma, es la alma de los que te rodean. Que Dios traiga salvación, porque los tiempos, como te digo, cada vez son más cortos. Y después de que ya el Señor haya venido, ahí sí vendrá el lloro, el crujir de dientes. Ahí sí muchos tratarán de reflexionar y decir lo que predicaban, lo que decían, si era cierto. Dios les quiere guardar de una condenación eterna, pero la única manera es reconociendo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, caminar con Él todos los días, aferrado a Él como ese hijo a su Padre. Que su palabra sea el consejo, el alimento, la guía, la dirección que esos nuevos hijos tienen, así como nosotros ya tenemos su palabra como fiel guía de nuestras vidas. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, toma unos minutos, hazlo, compártelo con otros, compártelo con aquellos que aún no conocen del Señor, para que la palabra pueda seguir llegando a muchas vidas y muchos más corazones. Te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te guarde, te bendiga y no retrocedas. Persevera en el camino de Dios, porque esa es la confirmación de que ya naciste de nuevo, de que la salvación ya está sobre tu vida. Un abrazo, Dios te bendiga y te guarde.